Estamos poniendo la mañana en camino, tal cual lo habíamos anunciado. Nos acompaña el presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, sociedad que justamente cumple 150 años, y en el marco de esas celebraciones, bueno, nos invita a ya la clásica maratón de lectura, edición 2018, en homenaje al Día Nacional del Libro, que como ustedes saben de memoria se realiza siempre los 26 de mayo en la Escuela y Liceo Olivo Fernández. En este caso será el viernes 25, por obvias razones. Enrique González de Toro está con nosotros. ¿Cómo te va, Enrique? Buen día, bienvenido. Bien, buen día, Alejandro, gracias. Bueno, en efecto, a esta altura me congratula el hecho, ¿no? La maratón de lectura se ha convertido en un clásico que hasta en cierta perspectiva supera la dimensión de sus propios organizadores, ¿no es cierto? Sí, la maratón de lectura, brevemente te repaso, nació del interés de dar difusión al libro, y se comenzó que cuando el libro llevaba estudiantes de la escuela Elvio Fernández a la Biblioteca Nacional a leer para el público. Luego eso de alguna manera decayó, se interrumpió en determinado momento, y decidimos hacerla en nuestra institución y darle un sesgo propio. Y ese sesgo propio ya lleva 14 años y concurren a ellas personalidades de los más distintos ámbitos, del deporte, de la política, de la ciencia, del teatro, de la cultura. Y es muy heterogéneo y además muy atractivo, porque obviamente leen desde su lugar, claro, y generan en los estudiantes distintas reacciones, y se vive un día muy feliz, muy feliz. Es un día de fiesta, ¿no? Es un día de fiesta en que se abre la casa a todo, porque hay distintas actividades. Hay que comprender que esa manzana que es un ícono en Montevideo, esa manzana que hace 105 años que estamos ahí, tiene educación inicial por el lado de Santiago de Chile, educación primaria por Canelones, y lo que es el Instituto de Formación Docente y educación media, o sea el liceo, por el lado de Maldonado. Entonces son tres ámbitos distintos. En educación inicial este año, en el rediseño que estamos locativo que estamos haciendo en esa área hacia Santiago de Chile, vamos a inaugurar una sala de lectura para los niños de menos de 5 años. Claro. Y en el área de Canelones, para primaria, van a haber distintas actividades que van a involucrar también a los padres junto con los niños, más las visitas. Y ya en Maldonado la actividad tiene otro sesgo, porque los propios chicos de la parte de arte tienen su propio canal, hacen entrevistas, generan difusión hacia el exterior. Bueno, yo que voy todos los años, hay una de las cosas que a mí me congratula, y te diría, por supuesto que uno advierte que están allí los profesores, pero hay mucha autogestión de los muchachos, ¿no? Que te reciben, que te dan los buenos días, que te guían, que te conducen, que te entrevistan, y eso es lindo de vivir. Eso es parte de la cultura institucional. Nosotros damos participación, los integramos a las actividades, y ese voluntariado estudiantil está en el respaldo y en la gestión de todas las actividades que hacemos, ya sea el Family Day, como que sea la visita, como fue el caso de Tomlinson, una destacada educadora internacional, como ha sido el congreso que recién hicimos ahora, a fin de abril. Y en todas las actividades que tenemos programadas por estos 150 años, que son 2 años, porque 150 años es la Sociedad de Amigos de la Educación Popular ahora, y 150 años es el año que viene en la Escuela Elvio Fernández, la única fundada por José Pedro Varela. Ajá. Entonces tenemos 150 años que se superponen y que tienen continuidad. Yo le decía el otro día, no sé cómo salió el tema, sí, claro, Varela, porque el Elvio que la fundó Varela, ¿quién que la fundó Varela? ¿Y cómo se va a llamar Elvio Fernández? Me decía, yo decía, por esa misma razón, no va a fundar el tipo. No, lo que pasa es que pudo haber tenido el nombre de José Pedro Varela. José Pedro Varela fue muy generoso con quien lo apoyó desde el principio en esa cruzada
que fue cuando el 18 de septiembre en el Club Universitario, hace 150 años, Varela dio una gran conferencia sobre lo que era la educación, los derechos de la mujer. Ahí por primera vez en el Uruguay se habló de igualdad de derechos de la mujer y lo hizo José Pedro Varela. Y a partir de ahí se formó una sociedad que esa misma noche la firmaron 206 que asistieron ahí: Carlos María Ramírez, Jacobo Varela, José Brito del Pino, Ellauri, todos los que están en el nomenclátor de Montevideo y que por distintas razones, Are Chavaleta, que fue el creador del Museo Botánico en el Prado, hay un montón de personalidades que constituyeron esa sociedad con el único objetivo de que el Uruguay generara una educación formal a partir de una reforma educativa que diera paso a una nueva sociedad. ¿Por qué? Porque en ese momento, si no te sabías leer ni escribir, no podías votar. Por tanto, todos tus derechos estaban absolutamente limitados. ¿Dónde estaba el poder ahí? Estaban los caudillos que llevaban el país a revoluciones de distinto tipo, desconociendo las autoridades constituidas. ¿Cómo se salía de eso? Y bueno, se salía tratando a través de la educación de hacer lo que hizo José Pedro Varela y toda esa gente: un país democrático, republicano y laico. Pero hay una cosa de Varela que a mí no deja de ilusionarme, casi como si la escuchara cada día como una novedad. Y tiene que ver, viene además muy oportuna este tipo de reflexiones. Yo quiero que otro día conversemos sobre el rol que ha jugado, pero yo diría que está llamado a seguir jugando la Sociedad de Amigos de la Educación Popular en este momento histórico que yo lo defino como momento bisagra a propósito de la educación. Porque en algún momento tiene que ser bisagra, porque algo tiene que mejorar todo. Exacto. Y hay una cosa que a mí de todo aquello es la obsesión de Varela de formar republicanos para una república que de alguna manera todavía estaba en construcción. Es decir, cómo la educación anticipa necesariamente, lo digo porque ahora a propósito, una pastillita, lo de DUI 21, el libro abierto, estos movimientos, ¿te merecen a ti alguna reflexión que pueda emitirse por los medios? Sí, a ver, esta pregunta me la han hecho varias veces. Me imagino. Sobre todo porque además un integrante que yo aprecio mucho de DUI 21. Y yo también. Hoy es el director de primaria de la escuela Elvio Fernández. ¿Qué te parece? Creo que todos... Estamos hablando del maestro Mir, ¿verdad? Sí, que todas estas inquietudes que salen de la sociedad civil son siempre expresiones de una preocupación legítima. Hay que ver cómo se canalizan y cuáles son los instrumentos. Hasta ahora hay una diferencia muy grande entre el decir y el hacer. Hay una enunciación de inquietudes. Hay que ver cómo se les da diseño y cómo se bajan a tierra y se aplican, que es normalmente lo más difícil. Pero hay una preocupación legítima a tener en cuenta y a valorar de todo lo que se está haciendo en EDUI 21. Creo que es importante. Pero podríamos inscribir estos aportes como colocándolo en la columna de las buenas noticias, ¿no? Por supuesto, ni que hablar que sí, por lo que dije, siempre que la sociedad civil desde el punto de vista formal establece y hace propuestas, es sano que se tengan en cuenta desde quienes son las autoridades y no las deslegitimicen por aspectos a veces que uno lee y dice, caramba, estas son cosas menores, no son el cerno del tema. Hablas de la famosa fotografía, por ejemplo. Hablo de todas esas cosas que son menores, en fin. Pudieron haberse hecho de otra manera, y tal vez que sí, pero, ¿sabes lo que pasa? En todo caso, permitime, esto lo digo yo, ni siquiera te pido que lo diga vos. El asunto no es cometer un error chico grande, sino la posición que tú tomas ante ese error. Y dijeron, sí, le erramos. Por supuesto. Si hubieran dicho, no. A mí me preocupa mucho más. A mí me preocupa mucho más aspectos políticos que fueron a tratarse ahí que para la barra y que no tienen nada que ver con la educación. Bien, perfecto. Bueno, todas estas cosas que estás diciendo ameritarán que nos encontremos más temprano que tarde. Pero antes quiero dar la respuesta a Lucía, que nos pregunta si cualquiera puede ir a las actividades de la maratón.
Sí, pueden participar. Sí, está abierto al público, supongo. Sí, que está abierto al preguntar. público, efectivamente. Ajá. Está abierto para todos, ahí lo encontré el mensaje. ¿Está abierto para todos? Sí. Bien, Sí. o sea que tú vas, Siempre hay es allí así. Sí, se claro. arman distintos... Hay sillas para sentarse, claro. escenarios para donde están quienes participan. Sí. Y además, me consta, porque además el oficio uno lo tiene... Se aprovecha, muchos medios de comunicación aprovechan, bueno, algunos hacer la cobertura específica, por supuesto, ni que hablar. pero otros porque saben que van gobernantes, que ministros, que Tienes la oportunidad de tomar hacer alguna nota. En la vereda de hacer una nota, que eso siempre ocurre. Bueno, recuerden porque ya estamos besando el final, la actividad arranca a las 9 de la mañana, el próximo viernes, se hace el viernes. Sí, se hace el viernes. Uruguay tiene la peculiaridad que el Día del Libro, la proyección del Día Nacional es mucho más activa que la proyección del Día Mundial, ¿verdad? Claro, porque esto tiene que ver con la fundación de la primera biblioteca. Teníamos biblioteca antes de ser país. Sí, claro. Eso es una cosa. Claro. Y tuvimos la reforma antes de ser nación. Pero por eso digo, antes hicimos algunas cosas. ¿Cómo no vamos a tener vocación de adelantarnos a las cosas? Exactamente. Sí, ya lo hemos hecho. Exactamente. Es así, sí. Es un mandato histórico al que nos tenemos que sentir buenamente obligados. Un mandato histórico, nos tenemos que adelantar a los problemas, muchachos. Y se hace con la educación, y se hace con la república, y se hace con la democracia. Si no lo hacemos con la educación y no tomamos en cuenta rápidamente, yo no expreso que no se esté haciendo nada. Digo que los problemas son más grandes que las soluciones o tal vez que los resultados. Y en esto no podemos seguir por el camino de agrandar las diferencias sociales que generan quienes quedan excluidos de la educación. Tenemos que trabajar para solucionar esos problemas y tenemos que trabajar con miras a un mundo que cambia aceleradamente y para el cual nosotros tenemos que dar a los jóvenes, desde niños, herramientas para poder desempeñarse en ese mundo. De lo contrario, la exclusión va a ser cada vez mayor. Y esto es una responsabilidad que nos compete a todos. No hay nadie que se sienta excluido de esto. Quienes tenemos algún rol dentro de la educación, llámese de los que estamos en la educación como docentes, yo no soy docente, pero quienes estamos a cargo de instituciones, como las autoridades, tenemos una responsabilidad que tal vez sea el llamado de EDU 21. Tenemos una responsabilidad para trabajar, para pensar, para sentarnos a articular y para generar respuestas a lo que nos están demandando hoy. No podemos tener el 35% de excluidos o rechazados, es la pregunta del sistema educativo cuando ingresan a secundaria. ¿Son porque secundaria está mal o son porque vienen mal de primaria? Cuando llegan a la facultad, que egresan, en el primer año salen del sistema una cantidad insospechada de estudiantes. Cuando generamos todo el problema que tenemos con los maestros, ¿es razonable que en el primer año haya un 35% de deserción en la carrera de maestro? Que la carrera de maestro tenga un promedio de duración de 10 años cuando ese estudiante tiene que trabajar y estudiar y le pongamos las prácticas en horarios donde debe estar trabajando y que solamente después de 10 años se reciba el 30% de lo que ingresó. No es pensable esto. Esto hay que solucionarlo rápido. No se soluciona tampoco con una ley que me parece buena, que es oportuna, pero que de reingresar a los que se jubilan, porque los que se jubilan, la mayor parte de las veces lo hacen como un complemento salarial para mejor vivir. Pero ya no están con el ánimo ni las ganas de seguirse capacitando. Ni la energía, permíteme decirlo. Por supuesto. Para seguirse capacitando y desarrollándose en un mundo que los propios chiquilines le están exigiendo. Entonces, todo esto forma parte del problema. Bueno, a ver en qué medida empezamos a protagonizar de una buena vez las soluciones, entonces. ¿Cómo no? Sí. Bueno, gracias, Enrique, y nos agendamos para más temprano que tarde. Con mucho gusto, porque yo he sido el que he estado en falta contigo, y lo reconozco. Bueno, muy bien, pero eran faltas justificadas, así que no cuenta. No pierdes el año. Enrique González de Toro, el presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, nos invita a la maratón de lectura de Elio Fernández. Recuerden, el próximo viernes, justamente en la Escuela Liceo Elio Fernández Maldonado 1381.